Muy bien. Gracias a la señora. Mi nombre es Stanley Cipión. Soy anciano de la iglesia El León de Judá. Hemos comenzado a trabajar allí en Waterbury con este proyecto. Y para la gloria del Señor, el Señor está haciendo que la obra avance allí. Vamos a inclinar el rostro para hablar una vez más con nuestro Dios. Te agradecemos, nuestro Padre, una vez más, porque ahora nos permites abrir tu palabra y te rogamos que al hablar de ella, tú, Señor, seas el que hable a nosotros. Guíanos y bendícenos y danos corazón dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace algunos sábados atrás, unos meses tal vez, estuve por esta iglesia y hablábamos sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes de iglesia ante Dios y ante la congregación. Hablamos en ese momento sobre lo que sucedió con el rey Salomón, ¿verdad? No sé si es Saúl, ¿verdad? No sé si se acuerdan, cuando fue a consultar a una bruja y supuestamente, una pitonisa, una bruja, supuestamente le trajo al profeta Samuel, algo que Dios no aprobó, y ahí vino la sentencia de Saúl. Responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios de representarlo a Él bien, porque si lo representamos mal, el pueblo siempre nos ve a nosotros como dirigentes. Eso hablamos en aquella ocasión. Pero el tener esa responsabilidad también trae consecuencias cuando cumplimos bien la responsabilidad que Dios nos ha asignado. Esas responsabilidades, cuando las cumplimos a cabalidad como Dios nos manda y nos ordena, hay alguien que no se queda tranquilo y van a haber consecuencias hacia nosotros, no de parte de Dios, sino de parte de quién, del enemigo de Dios, del enemigo nuestro, que es enemigo de Dios. El tema en esta mañana es titulado Como viendo al invisible. En el capítulo 2 del libro de Daniel registra que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Cuando él tiene el sueño, dice la Biblia que el sueño, ¿qué pasó con el sueño del rey Nabucodonosor? Se le olvidó, se le fue de la mente. Y eso es terrible. Uno soñó algo, le preocupa. No sé si a ustedes le ha pasado eso. Oh, tú estás aquí. Gracias. Yo pensé que inclusive, no sé si tú estabas aquí cuando yo dije Fanny no está aquí, Manuel está en trabajo. ¿Tú estabas ahí sentada? ¿O llegaste después? Ok, bien. No sé si a ustedes le ha pasado eso. Decía que ustedes tienen un sueño, saben que el sueño es un poco perturbador, ¿verdad, hermana Daisy? Dicen que cuando uno dice la gente, no sé si es la verdad, pero que cuando uno tiene un sueño y dice que uno se vira del otro lado, por eso dice que el sueño se le olvida. Eso dice la gente, no sé si qué tan cierto sea eso. Parece que el rey Nabucodonosor se viró cuando soñó, pero ese no fue el problema del rey Nabucodonosor. Se le olvidó el sueño al rey. Y ustedes saben que en esas cortes reales los reyes tenían un séquito de personas, varios séquitos de personas, cada uno cumplía una misión. Si le puede quitar un poquito el vídeo en el teléfono, al micrófono, mucho mejor, para que no haga tanto eco.
Y dentro de ese grupo de personas que tenía Nabucodonosor, había un equipo que eran los magos, astrólogos, adivinos, que cuando al rey tenía una situación así, pues entonces ellos le decían al rey: mira, esto significa aquello. Aquí había una diferencia, y es que el rey le dice: yo tuve un sueño y yo quiero que ustedes me digan cuál es la interpretación del sueño. ¿Y qué sucedió con los brujos que tenía el rey? Le dijeron: nosotros podemos decirte ninguna interpretación de lo que tú soñaste, porque tú tienes primero que decirnos a nosotros qué fue lo que soñaste. Le dice el rey: oh, qué fácil, qué bueno. Ustedes están dilatando el asunto. Ustedes lo que quieren es que yo le diga lo que soñé para inventarse una interpretación. Si no me dicen lo que soñé, ustedes pueden estar seguros de que van a ser como eliminados todos ustedes. ¡Wow! Se puso el asunto aquí serio. Se dio la orden para eliminar a todos los sabios del reinado. Ustedes saben que cuando los caldeos invadieron a Judá y arrasaron con todo, allí llevaron también algunos muchachos que el mismo rey Nabucodonosor había dicho: dentro de las personas que están en la corte, que son de la corte real, escójame a algunos varones para que se les enseñe a ellos todo lo que tiene que ver con el reinado, y para que también aprendan las lenguas de los caldeos. Dentro de esos jóvenes fueron 4 muchachos. 4 muchachos. Lo llevaron al corte del rey, lo prepararon y todas esas cosas. ¿Qué sucedió? Que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran esos jóvenes, y cuando llegó el decreto a oídos de Daniel le dice: pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la prisa? ¿Qué es el problema? ¿Por qué no van a mandar a matar a todos? ¿Cuál es la urgencia de que eso se cumpla? Y le dice el capitán: mira, lo que pasa es esto y esto y esto y esto y esto. No, espérate. Daniel entró a la corte, le dijo al rey: vamos a esperar un momentito y dame tiempo. Daniel le dice a sus 3 compañeros que comiencen a orar. Oran delante de Dios, y entonces después dice la palabra del Señor que Daniel le dio la interpretación al rey, y le dice qué fue lo que el rey vio: una gran estatua. ¿Y cómo era la estatua? Dice la Biblia. Estoy tratando de no leer, porque en realidad puede ser que parezca que el tema es sobre profecía, pero como no es de profecía el tema, solamente estoy haciendo un resumen para llegar al punto. Dice la Biblia que la estatua que el rey vio era como, dice, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y los brazos de bronce, los pies de barro mezclado con hierro. Bien. Y Daniel le dice todo lo que significa la estatua. Significaban la cabeza de oro significaba el reinado de Nabucodonosor. El pecho significaba Grecia, y así por el estilo. Bien, los medos y los persas. Los medos y los persas, después Grecia y después Roma. Bien, así que hermanos, hasta ahí todo está como de maravillas, todo está bien. Nabucodonosor pone a Daniel como jefe en Babilonia.
gobernador de Babilonia, de la capital. Y Daniel le pide al rey que coloque allí a sus muchachos, amigos, en las cortes y que le puesto, si el rey accedió, todo está bien. El Daniel, tipo inteligente, y mandó a engrandecer a los muchachos y también dijo que Dios era el único Dios, lo reconoció como el Dios verdadero, que Dios era el único Dios, que era inteligente y que daba la sabiduría a los hombres, todo de maravilla. Hasta ahí todo está como bien. Todo, no hay problema, no hay por qué preocuparse. El capítulo 3 dice, y voy a leerlo, aquí sí voy a leer, y hay mucho para leer, voy a tratar de no leer todo lo que hay que leer. Dice que el rey Nabucodonosor, estoy en el versículo 1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su altura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había, ¿qué cosa? Había levantado. Dejamos ahí por ahora. En el versículo 35 del capítulo 2 decía que dentro de la parte del sueño, que había una piedra que fue cortada y que esa piedra, dice la palabra, que desmenuzaría los pies de barros y que destruiría, ¿qué cosa? La estatua, y que se levantó.